Pedro Sánchez dijo en su momento: no hay nada más inútil que un gobierno sin presupuestos. ¿Acordados de eso? Y que es lo mismo que un coche sin gasolina. La región de Murcia tiene presupuestos. El que dijo aquello de que un gobierno inútil sin presupuestos es Pedro Sánchez. Y hoy no tiene presupuestos. El gobierno de España, incumpliendo la Constitución. El presidente del gobierno tiene la obligación de presentar los presupuestos en el último trimestre del año, el proyecto de presupuestos. Debatirlo en la Cámara, oye, y convencer a las fuerzas allí de las bondades del presupuesto. Si no sale adelante, si sale adelante, perfecto. Si no sale adelante, lo normal, la norma, la costumbre es: oye, no tengo el apoyo parlamentario, disuelvo las Cortes y que los españoles hablen. Pero claro, como sabe que no va a sacar los presupuestos adelante, incumple la Constitución y no los presenta. Un presidente tramposo es lo que tenemos. En cambio, aquí en la región de Murcia, cuentas responsables, ambiciosas, 6.700 millones de euros, cumple con la inversión que refuerza la sanidad, la educación y los servicios sociales. Esa es la gestión del Partido Popular. En cambio, San Javier funciona como un reloj, porque tiene un buen alcalde. Y funciona como un reloj porque tiene 3 motores, pero funcionan 2 motores. Imaginaos, el motor del ayuntamiento y el motor de la región de Murcia. El tercer motor del gobierno está parado. Aquí en la región de Murcia no se invierte. Sánchez, donde no gana, castiga. Donde no gana, no invierte. Y eso pasa en esta tierra. Es la región de Murcia, junto a Andalucía, una de las regiones peor financiadas de toda España. Y eso a Sánchez ni le preocupa ni le va a dar solución. Yo me pongo en el papel del presidente López Miras y de los ciudadanos de esta región. ¿Y cómo veis eso de la condonación a la carta de deuda de Pedro Sánchez? Y sobre todo, ¿cómo veis eso del cupo separatista, que no es otra cosa que reírse y cachondearse de los ciudadanos de la región de Murcia? Yo creo que no es solo castigo, es cachondeo y es castigar a los ciudadanos. Y es, sin duda, lo hace Sánchez no por equilibrar territorios, no por pacificar nada. Todo eso es mentira y es una milonga de Sánchez. Lo hace por su propio interés, por su propia supervivencia. Uno de los principios básicos de nuestra democracia y de nuestra Constitución, como es la igualdad, la va a romper Sánchez por su propia supervivencia. Y también va a romper la solidaridad entre territorios. Mirad, cómo tiene la cara de llamarse socialista o progresista quien gobierna desde la desigualdad y para la desigualdad. Cómo tiene la cara de llamarse progresista quien gobierna egoístamente para sus propios intereses. El único interés de Pedro Sánchez es comprar los últimos minutos de la basura de esta legislatura. Por mucho que diga él que las legislaturas duran 4 años, claro que las legislaturas duran 4 años, cuando hay condiciones para que duren 4 años, cuando tienen los apoyos parlamentarios, sacan los presupuestos, ganan las votaciones en el Congreso. Ni tienes apoyos parlamentarios, ni ganas votaciones en el Congreso, ni tienes presupuestos. Una legislatura no puede durar 4 años, salvo que tú te atornilles al sillón y de ahí no hay quien te mueva. Lo que está claro es que el presidente del Gobierno está ya inhabilitado. Inhabilitado por 2 motivos fundamentalmente. Por el chantaje que le hacen sus socios y, sin duda, por la corrupción. Está inhabilitado por el chantaje porque tiene un gobierno extremadamente débil y porque, por mucho que le dé a extorsionadores profesionales, nunca los va a contentar, nunca será suficiente. El chantajista nunca se conforma con el primer pago. Y lo estamos viendo. Le piden más y más y más y él sigue arrastrando el nombre de España a costa de mantenerse sentado 15 minutos más en el sillón de la Moncloa. Por tanto, lo que le quede a Sánchez en la Moncloa va a ser bajo extorsión permanente. Y en segundo lugar, os decía que está inhabilitado por la corrupción. Sánchez no puede gobernar ni gobierna. Sánchez resiste. Y no puede gobernar porque no tiene tiempo para gobernar. Tiene que defender a su partido, a su gobierno y a su entorno familiar de todos los casos de corrupción que le acechan y le rodean. Ahora vamos a tener una novedad en nuestro país. Cada día algo nuevo. Nuestro país va a tener la suerte, por primera vez en su historia, de tener a un fiscal general del Estado sentado en el banquillo.
Eso no es un tema menor. Y por primera vez en la historia, el presidente del gobierno apuntala, apoya a ese fiscal general del Estado procesado. Sin duda, el fiscal general del Estado, por el bien de la carrera fiscal, fundamentalmente, y por el bien de la democracia, debe dimitir ipso facto. Y Sánchez debería pedirle la dimisión de forma inmediata, porque, fijaos, voy a reflexionar con vosotros. ¿Qué sabe el fiscal general del Estado para que Sánchez no pida su dimisión y lo apuntale? ¿Qué sabrá? ¿Qué sabrá el fiscal general del Estado de Sánchez, de su gobierno y de su partido? Algo temerá. ¿Teme sobre el caso de su mujer? ¿Teme sobre el caso de su hermano? ¿Teme sobre el caso de las mordidas de Ábalos, Cerdán y Koldo? ¿Han llegado a un pacto de silencio, Sánchez y el fiscal general del Estado? Fijaos la paradoja tan escandalosa, monumental y degradante para nuestra democracia. Es decir, va a haber un juicio donde se va a sentar como acusado el fiscal general del Estado, que en ese juicio estará representada la Fiscalía. Una Fiscalía que está a las órdenes del fiscal general del Estado. ¿De qué va a actuar la Fiscalía? ¿De acusación o de defensa? Fijaos hasta dónde estamos llegando. El mundo al revés, sin ninguna duda, y esto es la perversión más absoluta del sistema. Yo le pido al presidente del Gobierno que no arrastre, por favor, más el nombre de nuestro país por el mundo. El caso Sánchez, porque no es el caso Ábalos, no es el caso Cerdán, no es el caso Koldo, es el caso Sánchez. El número uno, así lo definen las grabaciones y los documentos. El caso Sánchez se ha convertido en el gran podcast de la corrupción. Podcast, sí. Se puede aprovechar el verano, pero nos va a faltar el verano, porque son 22.000 audios que están por salir del podcast de Pedro Sánchez sobre la corrupción. Horas y horas de irregularidades, de amaños, de comisiones, de mordidas y de mucha prostitución también, Fijaos, estos que se denominaban feministas, el partido más feminista de la historia, el que defendía a las mujeres, pues era feminismo de catálogo. Sí, eso es lo que hacía Sánchez, los compañeros de Sánchez, Koldo y Ábalos. Que se dejen ya de dar lecciones, que lo que estamos escuchando, como decía en este podcast de la corrupción, es el ataque más vomitivo, más denigrante a las mujeres que se ha visto y escuchado en nuestra democracia. Y no voy a reproducir las frases literales porque da vergüenza, ¿no? Pero ahora queda claro que Koldo no era uno que pasaba por allí, Koldo era la Santísima Trinidad para Sánchez. Era su chofer, guardián de los avales en las primarias, el jefe de la contravigilancia y el jefe de los espías del sanchismo, según hemos escuchado en uno de esos audios. Y termino. Le damos la palabra a nuestro presidente. Desde el Partido Popular queremos saludar que ahora Pedro Sánchez copie medidas del Partido Popular, las medidas sociales del Partido Popular, como la ampliación de los permisos de paternidad. Pero lo que le pedimos es que si copia, que copie bien, ¿no? La ley de conciliación y corresponsabilidad familiar que ya registró el Partido Popular en octubre del año pasado es mucho más ambiciosa y va mucho más lejos que los últimos anuncios del Gobierno.